todo esto, ¿no es cierto? Queremos hablar de la salud mental, de los consumos problemáticos y abordar el tema, pero profundamente. Sí, tal cual. Por eso estamos en contacto con el doctor Darío Sangineto, que es especialista en la materia, es psiquiatra y que nos ayude a encontrar un poco de luz en esto, ¿no? Sobre todo aquellas personas que lo están necesitando. Doctor, buenos días y gracias. Buenos días, ¿qué tal? Bien, decía la madre allí, por ejemplo, que hace 20 años que él está en tratamiento y yo pensaba, ¿esta es una enfermedad o la adicción tiene cura? ¿En algún momento se puede desenganchar la persona de esa adicción? En principio, más que hablar de cura, se hablaría de recuperación, ¿sí? Son patologías crónicas, severas, que incluso en aquellos casos, cuando se produce la remisión, requieren un seguimiento, requieren Constante. una supervisión, y está siempre el riesgo de las recaídas, ¿verdad? Seguro. Eso es una problemática sumamente compleja y que afecta, por supuesto, además del paciente, a todo el grupo familiar y a toda la comunidad. Está bueno tenerlo en perspectiva de que cuando el problema aparece es un problema que va a persistir, podemos decir prácticamente de por vida, con esta atención, por más que haya periodos de recuperación. No necesariamente ante los primeros indicadores de consumo, ¿sí? No todos los consumos son patologías, digamos. Esto es muy claro con las sustancias legales, como el alcohol, por ejemplo. Claro. Ahora vamos a ir sobre este tema importante que usted acaba de abrir, pero volviendo a la mamá de Chano, ella pedía una ley de salud mental que sea coherente, que sea profunda. ¿Qué implicaría que haya una ley? Porque, por ejemplo, la ley implica que nosotros tenemos derecho a la salud, pero si voy a un hospital público me dan turno para dentro de 3 meses. Claro. Si voy a una institución privada, el Estado está avanzando sobre la medicina privada. Si voy a una obra social, está quebrada por varias cuestiones económicas. Una ley de salud mental, ¿qué implicaría? ¿Quién la financiaría? ¿Y cómo beneficiaría, por ejemplo, a Chano o cualquier otra persona? A ver, son dos aspectos diferentes. Una cuestión es el marco normativo establecido por las leyes. En este caso nosotros contamos con una ley de salud mental, de acceso a la salud mental, de protección de los derechos, que es la ley 26657, que fue aprobada en el año 2010, y que es un conjunto, digamos, de disposiciones, de artículos, que en algunos casos son positivos y en otros casos no. El problema no es tanto la aplicación de la ley en su conjunto, sino además cómo se establecen las políticas sanitarias, esto que vos estabas comentando respecto de cómo se da el acceso a los dispositivos de salud que se requieren en cuadros tan complejos como este. La ley tiene un par de cuestiones que habría que revisar, o sea, la ley es una herramienta que hay que revisar y que eventualmente hay que modificar. Hay algunos aspectos de esta ley que son muy positivos y otros que hay que revisarlos. Por ejemplo, hay un punto que es fundamental en relación al tema de las internaciones involuntarias, que hay un gris en ese aspecto cuando se habla de que la internación involuntaria se concibe como un recurso absolutamente excepcional cuando no sean posibles los otros abordajes ambulatorios. ¿Qué es lo que pretendía la mamá de Chano? Exactamente, pero que cuando a criterio del equipo de salud mental hay una situación de riesgo cierto e inminente, para sí o para terceros, es que se procede a esta internación voluntaria. El tema es que queda muy vago el concepto de riesgo cierto e inminente. Claro. Porque, perdón, para terminar el concepto, porque se entiende en la reglamentación de la ley del 2013, se entiende que el riesgo cierto e inminente es aquella contingencia o proximidad de un daño que ya es conocido como verdadero, seguro e indubitable, que amenaza
la vida o la integridad física de esa persona o de terceros. Ahora, en este tipo de patologías, muchas veces es muy complicado demostrar en ese momento, desde el punto de vista clínico, esta cuestión del riesgo cierto e inminente. Entonces, muchas veces no se puede proceder a efectuar la internación porque no está dada esa condición que establece desde este lugar, ¿no? Bueno, Darío Sanguineto, médico especialista en psiquiatría infanto-juvenil. Muchas gracias. Hasta luego. Saludos. Gracias a ustedes. Perfecto.